Padre Piquer nace aproximadamente hace unos 50 años para dar respuesta a una situación social en una zona de Madrid muy complicada, ¿no? Que es el barrio de la Ventilla. Hay una población en una desventaja social relevante, importante, y se crea un colegio, que es el Colegio Padre Piquer. Un acuerdo entre los jesuitas, la Compañía de Jesús y la obra social en ese momento de Caja de Madrid, con el objetivo claro de poder llevar la educación a las personas que menos tienen, a los más vulnerables, pero no cualquier educación, sino llevar una educación de calidad, que el contexto socioeconómico de las personas no sea el elemento que define su futuro o que define su éxito académico o su éxito personal. El colegio, por lo tanto, se compone hoy actualmente de aproximadamente unos 1.100 alumnos de 27 nacionalidades diferentes, con unos límites de pobreza grandes, con unas necesidades grandes. A finales del siglo pasado, más o menos el inicio del siglo XXI, surge una pregunta muy relevante en este colegio, en un grupo de profesores. La realidad de las aulas, con la llegada del mundo de la inmigración a la capital, a Madrid, hace que la pluralidad o la interculturalidad de este colegio pues tome sus cotas máximas. Y nos encontramos en una situación de una educación tradicional, con una diversidad de alumnos en el aula absolutamente imposible de asumir. Empezamos a buscar experiencias, nos tiramos prácticamente casi 2 años buscando otras cosas y al final pues definimos nuestro propio proyecto, que se concreta en las aulas cooperativas multitareas. Pues las aulas cooperativas es un proyecto que nace para dar respuesta a la heterogeneidad, la diversidad de los alumnos de Padre Piquer en un momento concreto. Y desde el principio nace con la idea de favorecer el aprendizaje cooperativo, la multitarea, el trabajo en equipo de los profesores, y todo ello con una metodología pues mucho más participativa, basada en el aprendizaje por proyectos, basado en la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje, y también cambiando, y para los profesores fue muy importante, su cambio de rol. Los profesores ya no están solos en un aula y por lo tanto su trabajo se ve enriquecido con la aportación de los otros compañeros. Y ya lo veis, el espacio, el material, el trabajo que se hace es completamente distinto al que se puede hacer en una aula convencional. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene esta aula, esta manera de trabajar, es el trabajo en equipo de los profesores, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo la mitad de mi jornada en las aulas y la otra mitad en las aulas tradicionales, pues echo mucho de menos, ya me he acostumbrado a trabajar en equipo y echo de menos a los compañeros, la complicidad, lo que aprendes de ellos, lo que también aprendes tú mismo pues a controlarte, a conocerte. Pues creo que uno de los puntos fuertes del aula cooperativa es el trabajo en equipo, y el ejemplo que ese trabajo en equipo es para los alumnos, ¿eh? En el otro éramos una clase de 25 alumnos como mucho. Aquí somos un par de clases en un aula muchísimo más grande, de 54 o algo así. Y luego aquí hacemos más concursos, trabajamos más en grupo y usamos los ordenadores para buscar información y cooperas con más gente. En grupo está mejor porque tienes que opinar tú y escuchar las opiniones de los compañeros, entonces entre todos hacemos un trabajo mejor. Luego me gusta mucho también el clima que hay entre los compañeros, porque es muy agradable, nadie te compara con nada, nadie te pone un pero nunca. Siempre te ayudan o te intentan entender.
Discrimina a otras por rasgos que no les gustan a ellos, por lo de los colores, el físico, uno de que sea más morenito que el otro, y lo de ayudar siempre a los demás. Eso tenemos que cambiar un poco, porque a veces somos un poco egoístas. Aquí os enseñan a hacer esas cosas, aprendéis, sí. Lo practicáis. Siempre nos ayudan a tener un buen clima con todos. Cuando la población es un poco más problemática, sobre todo por sus condiciones socioculturales y la pobreza, que no es solo económica, sino en todos los sentidos, lo primero que necesita un chico para empezar a querer aprender es sentirse estimado. Entonces yo creo que este modelo en el que los chicos entran nuevos al colegio y están muchas horas con los mismos profesores, les va haciendo un poquito coger confianza y sentirse estimados, y es el primer punto con el que luego empiezas a construir, ¿no? También estimula muchísimo la creatividad del profesor. El profesor puede aquí realizar sus sueños también muchas veces. Es una forma de trabajar, el trabajo cooperativo, que fomenta lo mejor de cada uno, ¿no? Donde todos están incluidos, ¿no? Ya intentamos que la formación de los grupos sea un poco heterogénea y equilibrada, y ves cómo el que le cuesta más académicamente o porque tiene otras dificultades tiene su momento de gloria, ¿no? Y puede participar y dar puntos al grupo, y no se le puede adaptar el trabajo, pero siempre incluido en el aula, no sacándolo del aula. Pero el otro, el que es muy brillante académicamente, tiene otros aprendizajes que hacer en la vida también. Pues se enfada cuando el que no sabe tanto se equivoca. Entonces esos aprendizajes de autocontrol, de tolerancia, de que en otra aula no se pueden hacer. Yo levanto la mano y me llevo toda la gloria, o si no lo sé, no la levanto y nadie me pregunta. Es que cuando se comparte, es compartir en equipos de 4. Intenta que muchos de sus alumnos, sí, el camino que tienen que elegir es el camino de la formación profesional, pues sea de igual calidad que el resto de etapas. ¿Qué nos pide la empresa? Pues la empresa nos pide ese alumno que nosotros estamos intentando educar, ¿no? El alumno del cual la empresa es capaz de fiarse de él, el alumno honrado, el alumno trabajador, el alumno que no tenga ningún temor ni miedo a enfrentarse a cualquier tarea en el inicio de su empresa, el alumno que sea capaz, que sean creativos, que sean capaces de trabajar en equipo. Soy capitán. Bueno, pues en el CAF lo que hacemos es trabajar un poco las relaciones familiares de los alumnos que vienen al centro. El aula PT es un aula para alumnos con dificultades. Los alumnos que vienen aquí tienen dificultades por distinta causa, ¿no? Muchos o algunos tienen un déficit cognitivo, otros tienen trastornos graves de comportamiento, otros tienen trastornos generalizados del desarrollo, TGD, dentro están los autistas, ese tipo de chicos. Y luego otro colectivo al que atendemos son alumnos en desventaja, alumnos de compensatoria, los llamamos, que tienen un desfase curricular. Todos estos alumnos que vienen aquí es porque no pueden seguir el ritmo de la clase. La aula de enlace sirve para acoger a los niños que vienen de otros países y que no tienen el nivel de español suficiente para poder incorporarse a un grupo ordinario. Entonces, en aula de enlace pueden permanecer como máximo 9 meses. En esos 9 meses lo que intentamos es que adquieran el nivel de español suficiente para poder incorporarse luego a su grupo de referencia según la edad. Ayudáis la gente para hablar español, estudiamos matemáticas sociales, geografía, historia de España. Sí. Me gusta, no solo porque aprendemos a hablar español, me gusta también que hacemos en clase, aprendemos nuevas cosas. Como hacer nuevos amigos, es como si ves también en casa. Estamos bien, estamos libres, hacemos lo que queremos. El modelo de Padre Piquer de aulas cooperativas multitarea o de la búsqueda de una educación inclusiva no solamente es exportable a otros, sino que es válido, es posible
es exportable y es obligado que sea exportable en cualquier sitio. Porque Piquer lo único que hace es dar respuesta a una realidad, pero no a una realidad local, sino a la realidad del mundo en el que estamos, de nuestras grandes ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras localidades. Todo el docente se encuentra en una situación complicada de poder atender todos los días a una diversidad de alumnos, y eso él solo no lo puede hacer. Por lo tanto, es un modelo en el cual lo que hace es emplear un recurso que es el mejor, el de los docentes, pero en conjunto, que los docentes se pongan a trabajar en conjunto para hacer cosas diferentes. Yo creo que nuestros niños son diferentes por otro tipo de cuestiones. No son peores que los alumnos que siguen una enseñanza tradicional, pero son alumnos distintos. Y son distintos, primero, porque han encontrado que pueden ser felices estudiando, porque han encontrado que tienen un futuro diferente. Bueno, pues nosotros hemos encontrado unos niños que respiran otra cosa, que están contentos, que traducen esa motivación, esa felicidad, lo traducen todos los días y lo traducen en el colegio, con lo cual sus profesores se animan muchísimo más y son también mucho más felices, y también a un elemento fundamental que son los padres, ¿no? Los padres han descubierto pues la alegría de sus hijos por volver al colegio, y eso no está en los informes PISA, seguramente tampoco, pero quizá es uno de los objetivos más importantes. Empieza por V. Bueno, el colegio siempre ha sido innovador, ¿eh? O sea, yo cuando llegué ya era un colegio innovador, pero es verdad que en los últimos años está el cambio. Yo creo que además este colegio funciona un poco al ritmo de esta sociedad, ¿no? Es que esta sociedad ha cambiado mucho, y sin embargo yo creo que la educación es precisamente de las parcelas menos permeables a todo ese cambio. Tú entras en un aula hoy, en muchas aulas, incluso en este colegio, y sigues en las aulas en las que estudiamos, en las que estudiasteis vosotros y en las que estudié yo, ¿no? Y sin embargo los niños no son esos. Y es que en los últimos años, como el cambio ha sido tan grande, pues es que no diríamos... Podría decir que no nos ha quedado más remedio, pero no es verdad. O sea, es que este colegio ha querido estar ahí. No porque no le haya quedado más remedio, sino porque forma parte de su vocación. Y a mí me parece que hoy forma parte de su identidad. Es más, yo creo que si este colegio no estuviese ahí, a mí me costaría imaginarlo. A mí me costaría imaginar este colegio ahora de otra manera, porque me parece que a pequeña escala, o sea que evidentemente esto luego hay que dimensionarlo, ¿no? Pero a pequeña escala yo creo que este colegio sí que es capaz, estamos siendo capaces entre todos de recoger a esos alumnos tal cual son, ¿no? A esos alumnos, a esas familias y a esta sociedad, y desarrollar en ellos competencias. O sea, este colegio, yo creo que muchos no nos obsesionamos tanto con esos contenidos curriculares, sino precisamente con ese tipo de competencias que, por ejemplo, estas aulas lo favorecen mucho, ¿no? El hablar, el compartir, el cooperar. El ciudadano del siglo XXI es ese, ¿no? Entonces la innovación en general aquí y en formación profesional y en bachillerato tiene que ser un eje. Es que si no, un día mirarás atrás y dirás, pero estas aulas, ¿para quién son, no?